El tema entonces se llama ¿valió la pena? Y la pregunta entonces está en cada una de esas decisiones que usted y yo tomamos a diario o semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y ya lo dije hace un momento, día tras día, que nos hacen preguntarnos, ¿valió la pena haber tomado esta decisión? ¿Valió la pena hacerlo? Y tal vez hay muchas decisiones en las que usted dice, no valió la pena. No valió la pena todo lo que sacrifiqué, no valió la pena todo lo que arriesgué, no valió la pena todo a lo que me negué para esta respuesta. Pero hay muchas ocasiones en las que usted dice, sí valió la pena. Y si tuviese que tomar nuevamente una decisión, la tomaría de la misma forma porque valió la pena. Pensando en esto, yo estaba meditando en mi vida y estaba meditando digamos que lo interesante de esta semana es la reflexión, ¿no? Poder reflexionar tanto en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, pero también en nuestra vida, en nuestra intimidad con Dios, en cómo estamos nosotros frente a Jesús. Y yo estaba reflexionando y yo me conozco perfectamente, pero Dios me conoce muchísimo mejor aún. Y conociéndome como me conozco, sé que tengo errores, sé que tengo fallas, sé que me desvío, sé que fallo muchas veces. Y yo le estaba diciendo a Dios, Señor, ¿valió la pena estar en la cruz por mí? ¿Valió la pena aguantarte los látigos en tu espalda, arrancando trozos de tu carne? ¿Valió la pena hacerlo por mí? Y lo que me llevaba a pensar en esto es el libro de Isaías, capítulo 53, y les voy a pedir que abramos nuestra Biblia entonces en el libro de Isaías. Hoy tenemos una reflexión más pacífica, más reflexiva, ¿no? La charla de hoy no está así como de dinamita, sino más bien como de reflexionar un poco. Isaías capítulo 53 nos muestra la grandeza de lo que Jesús hizo por usted y por mí. Ahora, yo no quiero que usted lea este texto o que me escuche leer este texto como diciendo, eso fue lo que hizo Jesús por la gente. Eso fue lo que hizo Jesús por los pecadores. Eso fue lo que hizo Jesús por allá hace 2000 años por la humanidad. Cuando lea esto, cuando yo esté leyendo esto, usted va a decir, eso fue lo que hizo Jesús por mí. Eso fue lo que hizo Jesús por mí. Y yo le pregunté al texto, ¿todo esto lo hizo Jesús por mí? ¿Acaso no me conocía? Vamos a leer qué dice el texto de Isaías capítulo 53 y vamos a leer, son solo 9 versículos, así que hoy sí me voy a tomar el trabajo de leer todo el párrafo que traigo planeado leer. Dice, ¿quién ha creído en nuestro mensaje y a quién se ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para él sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz.
Y gracias a sus heridas nosotros fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Esto es tremendo porque Isaías, capítulo 53, desde el versículo 1 al 9, nos muestra el prospecto de un hombre perfecto. Hace tiempos, cuando estábamos hablando de la serie de noviazgo, hablábamos de la chica y del chico 10, ¿no? Decíamos que todos en nuestra mente tenemos como el prospecto de chica 10 o el prospecto de chico 10. Pero en la vida real no sucede. Algunos alcanzan un 9 para nuestro gusto, pero para otros alcanzan 8 y así sucesivamente. Resulta que Jesús, ante los ojos de quien lo vea, es perfecto. Ahora, dice, nosotros no lo vimos como hermoso. El mundo no lo vio como agradable. El mundo lo vio como la raíz de tierra seca. Lo vio despreciable. Pero dice, no se hallaba mancha en él. O sea, era perfecto. Y luego dice, fue muerto entre malhechores. Todo el castigo de nuestra rebelión, todo el castigo de nuestra culpa fue sobre él. Él fue herido por nosotros. Y cuando leía esto, yo le preguntaba a Jesús, oye, ¿valió la pena morir por mí? ¿Valió la pena estar en la cruz por mí? ¿Valió la pena derramar tu sangre por mí? Y le hacía esa pregunta porque, como les digo a ustedes, yo sé cuáles son mis falencias, yo sé cuáles son mis luchas y sé que en muchas ocasiones no alcanzo a estar a la medida que debería estar. Y allí digo, ¿valió la pena morir por mí? Y sería bueno que usted se haga esa pregunta en esta noche. ¿Valió la pena el sacrificio de Jesús por nosotros? ¿Valió la pena el sacrificio de Jesús por mí? Específicamente hablando, ¿valió la pena su sacrificio por mí? Porque en cada una de las decisiones que usted y yo tomamos, al final tenemos que evaluar y tenemos que decir, ¿esto valió o no valió la pena? ¿Esto merecía el precio que pagué o no merecía el precio que pagué? Pero no podemos creer que fue de gratis. O sea, no podemos creer que, otra vez con el asunto de Jesús murió por mí, pero ya me lo han dicho muchas veces. Otra vez con el asunto de en la cruz pagó por mis pecados. Ya me lo han dicho muchísimas veces, pero es una realidad esto en nuestra vida que está presente todos los días de nuestra vida y nos recuerda que Jesús efectivamente pagó el precio por nosotros, pagó el precio de nuestros pecados, pagó el precio de nuestras faltas. Si esto es algo diario en nuestra vida, pues vamos bien. Porque esa conciencia del sacrificio de Jesús nos ayuda a nosotros como cristianos a vivir tratando de agradarle, tratando de agradar a Dios.
Y su palabra entonces dice, si ustedes me aman, hagan esto. Si ustedes son mis hijos, hacen esto. Y cuando tenemos ese sacrificio presente, decimos, ok, esto es lo que yo quiero hacer. Pero, ¿cuál fue la decisión que tomó Jesús? Y en primer lugar, tenemos entonces la grandeza de su decisión. La decisión de Jesús tiene varias partes, pero yo me voy a enfocar en dos. La primera parte en la que me voy a enfocar es en la renuncia de Jesús. ¿A qué renunció Jesús? Ahora, cuando no tenemos nada, arriesgarlo todo es sencillo, porque no tenemos nada. Entonces, si no hay nada que perder, lo arriesgamos todo con facilidad. Pero usted se ha preguntado, ¿qué dejó Jesús para estar 33 años en la tierra? 30 de los cuales fue anónimo. Jesús aparece por última vez cuando tiene 12 años. Y cuando tiene 12 años aparece, digamos que en el templo, y nuestra Biblia no lo vuelve a mencionar hasta el bautismo, cuando tiene 30 años. ¿Qué dejó Jesús? Era un privilegio inmenso venir a la tierra, porque si a usted ahora le dicen, supongamos que usted se llama Pepito, tienes que dejar todo lo que tienes y te tienes que ir porque acabamos de descubrir, había una amiga mía que decía, yo como sueño que un día llegue un australiano y diga, te encontré, tú eres mi hija perdida. Y que él diga, nos cambiaron en el hospital, te vas conmigo para Australia y vas a vivir con todos los lujos, decía ella. Pero usted se ha puesto a pensar, ¿qué tan difícil o qué tan fácil sería para usted que vengan y le digan, Pepito, tu misión, si decides aceptarla, es irte para Francia? Vivir en una casa de lujo, tener un Lamborghini, manejarlo todos los días, trabajar como catador de vinos o como fotógrafo, algo que a usted no lo haga sudar tal vez. Y usted dice, me sacrifico, claro, lo hago. Yo creo que usted dice, claro, ¿dónde firmo? Dejaría todo lo que tenga y me voy a ese sacrificado trabajo. Sí, yo lo haría. Pero, ¿qué resulta o qué sucede si la propuesta es diferente? Si usted de pronto tiene comodidades en su casa, sabe que puede estar durmiendo hasta las 10 de la mañana y sus papás de una forma irresponsable no le dicen nada. Sabe que tiene todos los días la comidita, aire acondicionado en la habitación y de pronto le dicen, Pepito, tu misión es irte a trabajar a una parte recóndita del país donde no hay electricidad, donde no hay internet, donde no hay agua potable, donde la vida es diferente. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál sería, digamos, como que nuestra conciencia al respecto? Yo creo que si los pusiéramos a llenar el formulario para Francia, todos lo llenan. Pero si los ponemos a llenar el formulario para ciertos lugares de nuestro país donde no hay desarrollo todavía, muchos de ustedes no lo harían. ¿Y qué tengo que dejar? Todo, lo tienes que dejar todo. ¿Y qué es todo? Sí, tu aire acondicionado, tus 2 baños en el día, los que se bañan con agua caliente, el baño con agua caliente. Tienes que dejar tu comida balanceada porque allá, si acaso, comen arroz con lenteja. Y yo creo que tú dices, no voy, no lo hago. Porque lo que tengo es mejor de lo que están ofreciendo. Pues Jesús tiene la perfección en sus manos, está sentado en perfección y dice, voy a renunciar a todo esto para irme a la tierra, para irme al mundo. ¿Qué parte de la Biblia nos dice ello? El libro de Efesios, capítulo 2, ese texto a mí me parece genial, pero voy a leer solamente el versículo 6. Perdón, Filipenses 2:6. Yo sí decía, Efesios, estamos mal con Efesios.
Filipenses 2:6. Y Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice así: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó o se humilló voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Haciéndose como un ser humano. Ahora, cuando comparamos el estado anterior de Jesús, es majestuoso. Dice, Él siendo por naturaleza Dios. ¡Wow! ¿Y quién es Dios? Hemos hablado ya de los atributos de Dios. Omnipresente, estar en todos los lugares al mismo tiempo. Omnisciente, saberlo todo, conocerlo todo. Omnipotente, que todo lo puede. Dice, Jesús es igual a Dios y renuncia a ser como Dios y dice, voy a ir a la tierra a ser un ser humano. ¿Ustedes se imaginan a Jesús a la edad de 15 años cargando agua potable para su casa? Con su espalda dolorida, cargando tal vez agua potable y tal vez pensando y diciendo, en mi estado anterior todo lo podía, no me cansaba. Y pensando en estas cosas, yo le hacía esa pregunta a Jesús, ¿valió la pena tanto sacrificio por mí? ¿Ustedes se imaginan toda la grandeza a la que Jesús renuncia y dice, no deseo más esto porque me voy a la tierra, me voy a vivir como un ser humano? Eso es renuncia, pero también es sacrificio. Y ya lo leímos en Isaías, dice, Él fue herido por nuestros pecados, Él fue molido por nuestras transgresiones. Y el significado de la palabra molido es, un amigo dijo, en hebreo la palabra molido quiere decir molido. O sea, no le busque traducciones, es molido. ¿Saben por qué? La cultura romana enseñaba que quien merecía castigo tenía que ser castigado cruelmente. Y entonces los látigos con los que castigaban tenían en sus puntas tenían un garfio. ¿Qué es un garfio? Es un gancho de hierro. Y eso parece sencillo cuando uno dice, con eso golpeaban ganado. Pero con eso golpearon a Jesús. O sea que cuando le pegaban un latigazo, el látigo tenía de a 3 a 5 puntas. O sea que cada golpe era más o menos 3 fisuras. Y lo pegaban fuerte, el hierro entraba, se enganchaba y cuando el verdugo jalaba nuevamente el látigo, sacaba carne y sangre. Ahora, sí me estoy haciendo entender qué es lo que Jesús sacrificó por nosotros. Ahora, eso hace que yo le diga, Jesús, ¿en serio? ¿Sí valió la pena que lo hicieras por nosotros? ¿Se imagina cada latigazo? ¡Pah! ¿Y sabe qué pensaba Jesús? En ese momento pensaba en ti, veía tu rostro y decía, tiene sentido, lo hago por Él. Y cada latigazo, ¡fa! Y sacaban sangre y piel y carne y sus huesos se veían. Eso es sacrificio. Y yo me imagino a Jesús, yo digo, ¿en serio el rey de todo el mundo arrodillado frente a un verdugo que no tendría la más digna autoridad de tocar al rey, y lo hacía con un látigo? ¿Por qué? Por amor a usted y a mí lo hizo. O sea, la decisión que tomó Jesús es grande, es inmensa. O sea, no es así de sencillo como ir a la tierra, padecer y morir.
padecer, soy Dios. No, Jesús padece como hombre, le duele. Por eso cuando le cuentan que murió Juan el Bautista, Jesús se entristece, y una de las razones es porque él sabe que su hora se acerca, que el Elías de este nuevo tiempo acababa de morir. El profeta que debía venir anunciando que el Salvador venía, acababa de morir, y eso decía que su hora estaba cerca. Pero también encontramos a Jesús en el monte de Getsemaní, orando, llorando, derramando sangre y diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, ayúdame a pasar la materia sin presentar este examen. Está muy difícil. A Jesús le dolió, Jesús sufrió por ello. Ahora, ¿por qué lo hizo? Y es la segunda, tiene que ver con nosotros. En segundo lugar, lo hizo por nosotros. Lo hizo por nuestra redención. Lo hizo para que usted y yo pudiéramos entrar confiadamente ante el trono de su gracia para alcanzar misericordia. La historia es así. De este lado tenemos el cuadro del Antiguo Testamento y de este lado tenemos el cuadro del Nuevo Testamento, o sea, después de Cristo. En el Antiguo Testamento usted pecaba y tenía que presentar un sacrificio por su pecado para poder ser perdonado. Y si usted no presentaba sacrificio, simplemente era condenado. Pero radicaba en usted la responsabilidad, o sea, la responsabilidad era del ser humano. El ser humano tenía que presentar un sacrificio. El sacrificio tenía que ser perfecto. Radicaba en el ser humano. Todo radicaba en el hombre tratando de tener la estatura que Dios exigía. Todo radicaba en el hombre diciendo: no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, pero eso tampoco, y eso de allá tampoco lo puedo hacer, porque tengo que tratar de estar a la estatura que Dios exige. Les tengo noticias: todos fracasaban, todos fallaban, y entonces tenían que ir con un sacrificio. Pero el libro de Hebreos dice que Él es el Cordero perfecto que quitó todo pecado del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el mismo libro de Hebreos dice que un sumo sacerdote presentaba sacrificios que no podían quitar, sino que cubrían el pecado del mundo. Pero Él es el Cordero perfecto que quitó el pecado del mundo. O sea, después de Cristo, la historia se divide y hay algo increíble que sucede allí. La salvación ya no depende de usted y no depende de mí. La salvación depende del sacrificio de Jesús. ¿Por qué razón? Porque comprobamos que en nuestras manos éramos incapaces de ser salvos. Comprobamos que en nuestras manos la salvación se perdería. Y Jesús dijo: dejen que yo cargue ese precio, cárguenlo a mi cuenta, carguen ese precio a mi cuenta. Ustedes simplemente acéptenme a mí, sométanse a mí, carguen mi cruz, lleven mi yugo sobre ustedes y pueden ser salvos. El libro de Hebreos 4, versículo 16 dice entonces que podemos entrar confiados ante el trono de la gracia. Hebreos 4, 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Antes hay un texto que dice: Jesús, el sumo o el gran sumo sacerdote. Y lo que está diciendo es que por Jesús nosotros podemos entrar a ese trono de gracia y a ese trono de misericordia. Y la pregunta que yo quiero hacerles es:
¿Estamos estamos en ese estado de gracia de Dios? ¿O tenemos una vida espiritual tan liviana que se nos olvidó el sacrificio que Jesús hizo por nosotros? Yo les voy a decir algo que yo les decía hace 8 días. A mayor conocimiento, más seremos juzgados nosotros. El libro de Romanos, capítulo 2, habla un poco al respecto. Quienes solo conocen la revelación natural, por la revelación natural serán juzgados. Pero nosotros no conocemos solamente la revelación natural, nosotros conocemos la palabra de Dios. O sea que, independiente de la forma como nosotros vivamos, vamos a tener que entregarle cuentas a Dios de esto que nosotros escuchamos y de lo que nosotros en su palabra leemos y de cómo lo vivimos nosotros, cómo lo aplicamos en nuestra vida. Y en último lugar, quiero que pensemos en cómo podemos hacer que este sacrificio valga la pena para otros. ¿Cómo podemos hacer que el sacrificio valga la pena para otros? Porque cuando yo estaba preguntándole a Dios, ¿valió la pena ese sacrificio? La respuesta era, valió cada gota de sangre que derramé. Cada segundo en la cruz del Calvario valió la pena. Cada latigazo, cada herida, cada golpe, cada desprecio, cada juicio, cada señalamiento valió la pena. ¿Sabes por qué? Porque por eso fuiste llamado de muerte a vida. Por eso fuiste llamado de tinieblas a luz. Y ahora yo entiendo que el sacrificio de Jesús en mi vida valió la pena. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos que más personas puedan agarrarse de Jesús y que ese sacrificio tenga valor para ellos? Que ese sacrificio tenga importancia, tenga relevancia en su vida. Porque algún día, lo creamos o no, nos vamos a enfrentar a un juicio en el que, si hay algo que podemos decir anticipado, es que vamos a salir perdedores, porque somos pecadores. Pero ese día, el sacrificio de Jesús dice, mira, tienes la entrada, por mi sangre tienes la entrada, por mi sangre tienes vida, por mi sangre eres salvo, por mi sangre eres inmortal. Es por mi sangre. Pero conocemos gente que no ha aceptado a Jesús como su Salvador. Y necesitamos entonces expandir el mensaje de la cruz y que cada día más y más personas se encuentren con el mensaje redentor de la cruz y que ellos digan, wow, sí valió la pena. A pesar de mis luchas, a pesar de mis dificultades, a pesar de mi crisis, a pesar de todo lo que soy, valió la pena. Porque por su sangre yo puedo ser salvo. Porque por su sangre tengo vida. Jóvenes, yo les digo, para mí, el sacrificio de Jesús es la historia de amor más grande que me han podido contar. Y quiero terminar con esto. Ustedes pueden ser los portadores del mensaje de salvación. ¿Ustedes se imaginan al pueblo hebreo cuando un día, no se imaginen el pueblo hebreo, imagínense ustedes que les dijeran, por cada una de sus faltas, ustedes tienen que rendir cuentas a Dios? Y ustedes dicen, por mis faltas, rendirle cuentas a Dios? Sí. Perdónenme la expresión, pero si Dios me cobra a mí los pecados que he cometido, perdónenme la expresión, pero estoy jodido. Porque yo he pecado bastante y estoy tan seguro que todos los aquí presentes somos pecadores. Y si nos cobraran los pecados, nuestra cuenta está súper larga. O sea, nuestra cuenta es impagable.
pero ese sacrificio nos ha salvado y hace que valga la pena. Así que cada vez que tú logras resistir la tentación, porque la Biblia no dice que nos enfrentemos a la tentación. Dice, resistan al diablo, resistan y él huirá de ustedes. Dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Pero cada vez que usted logra mantenerse en pie, no importa en qué línea, en qué borde de la línea esté, mientras usted no esté ahí, donde cayó en la tentación, mientras no esté ahí, cada vez que usted está acá, valió la pena. Pero la noticia es mejor todavía. Suponga usted, no lo suponga, es la verdad. Usted y yo hemos pecado. El pecado es una mancha en nosotros. Cada vez que hemos pecado y nos acercamos confiados, como dice Hebreos, ante el trono de su gracia, Jesús coge, nos lava, nos limpia de pecado. Y cada vez que lo está haciendo dice, valió la pena morir por ti. Valió la pena el sacrificio que hice por ti. Valió la pena cada gota de mi sangre derramada. Valió la pena cada segundo que por ti sufrí en la cruz. Valió la pena cada momento